Esto es La Misión Radio. Mirando desde otra óptica. Con Luis Barcelona. Bienvenidos a otro episodio de La Misión Radio, donde comentamos noticias y nuestro punto de vista sobre algunos temas, especialmente de cómo el cristiano confronta los temas de actualidad, su prejuicio, miedo y su perspectiva de los mismos. Hoy vamos a hablar de una cadena de email que han pasado por todos lados. Mucha gente ha recibido esta cadena de email y se ha tomado la historia de esta cadena de email como cierta. He escuchado gente repitiendo la historia, afirmando la historia. He escuchado predicadores utilizando esta historia para reforzar su punto en la prédica. Es la prédica en sí, ¿no? Reforzada con puntos bíblicos. Esta historia es muy popular. Tal vez hayas escuchado de ella, y si no, pues vas a escuchar hoy de ella. Y se llama La renovación del águila. Y dice así: el águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40 años de vida, tiene que tomar una seria decisión. Sus uñas son curvas y flexibles, no consiguen agarrar las presas de las que se alimentan. Su pico alargado y puntiagudo también se curva. Apuntando contra el pecho están las alas, envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. Volar es ahora muy difícil. Entonces el águila tiene solo dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar. Entonces, apenas se encuentra este lugar, el águila comienza a golpear su pico contra la pared hasta conseguírselo arrancárselo. Apenas lo arranca, debe empezar a esperar que nazca un nuevo pico con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Con las uñas nuevas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas. Y después de 5 meses sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de revivir. Y entonces dispone de 30 años más, ergo 70 años. Entonces ahí hace una reflexión. ¿Por qué nos renovamos en nuestra vida? Muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar. Y toda una expresión, ¿no?, positiva. Pero el punto aquí es la historia del águila. Una cosa interesante antes de continuar es que esta historia es supuestamente basada en un versículo de la Biblia. Este verso está en Salmos 103, verso 5. Y dice así: Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Bueno, no sé si has escuchado esta historia y seguramente si no la escuchaste tendrás preguntas. Las águilas viven 70 a 100 años. Hay unas historias que dicen, algunas versiones de esta historia que dicen que en vez de 70, 100 años. Bueno, lamentablemente las águilas solamente viven aproximadamente 30 años. Las que viven más en la naturaleza, en forma salvaje. Y aproximadamente pueden llegar a vivir 40 años en cautividad. O sea que el águila no vive 70 ni 100 años. El águila tiene que tomar una decisión entre la vida y la muerte. Decidir si pasar por un proceso o morir. No, las águilas no toman una decisión. Las águilas no se sientan a razonar qué es lo que tienen que hacer. Quieran o no, si el águila quiere o no quiere, pasa por un proceso que se llama muda, que muda sus plumas. Es algo natural que sucede. Algunas de sus plumas se renuevan. De hecho, muchas otras aves pasan por este proceso y pasa aproximadamente 5 o 7 años donde se convierten en aves adultas y sus plumas son renovadas. Quieran o no, es un proceso natural. Las águilas se quiebran su pico, van contra una montaña alta y quiebran su pico contra una piedra y esperan que se renueve, y luego cuando se renueva se arrancan sus garras y cuando se renueva se arranca su pluma. No, si el águila se arranca su pico, se muere, es así de simple. No va a poder comer, no va a poder desgarrar sus víctimas. Su pico es una de sus herramientas para sobrevivir. El pico crece constantemente, es similar como a las uñas, que crecen constantemente y no necesita ser destruido para
tal renovación. Al crecer, obviamente, necesita un desgaste. Eso sucede naturalmente porque utilizan su pico para cazar, para atacar a sus presas, matarlas. Si no es suficiente esto, las águilas pueden como que afilen su pico, pero no lo destruyen, porque si destruyen su pico, se mueren. Eso es un hecho. No es algo fantasioso, es el hecho de las cosas. Sus garras también crecen naturalmente, y si se le arranca alguna, vuelve a crecer, pero depende de sus garras para cazar. Entonces, si no tuviera garras, se moriría de hambre. Y se desgasta naturalmente. Obviamente, cuando están en cautiverio, si su pico crece demasiado y eso, se le asiste para desgastar el pico, pero no le arrancan el pico. Y bueno, lo de las plumas ya lo explicamos, es algo natural, no necesita arrancarse las plumas, es un proceso que pasa naturalmente, quiera el águila pasarlo o no, es algo que parte de su vida. Ahora, tú dirás, bueno, pero ahí dice que no va a comer por 150 días. Vamos a usar un poco de sentido común aquí. Son 150 días, que es igual a 5 meses. Un águila que no come por 5 meses es un águila que se murió. Que querés hacer experimento, consíguete un águila y poner en una jaula 5 meses y no le des nada. Vas a ver lo que sucede. El águila se va a morir. 5 meses sin comida, igual a un águila que se muere. Bueno, en conclusión es una historia muy linda y positiva, no vamos a negar eso, pero no deja de ser una historia y no debería repetirse como un hecho. Sé que algunos van a decirme, bueno, la Biblia lo dice. No, la Biblia no dice nada de esto. La Biblia sí dice, Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Si vemos otra versión, dice, mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. O sea, la intención del verso es otra, es describir, como quien diría, bueno, me hago fuerte como el rey de la selva, que es el león. Sin embargo, el león no es el rey de la selva, no tiene una corona, ni un bastón, ni un trono, ¿no? Es que es un animal formidable, de una fuerza formidable que lo destaca en su medio, igual que el águila. Los romanos usaban el águila como símbolo, porque era un animal formidable. Definitivamente la Biblia no dice eso, todo esto es sacado de la imaginación, tal vez positiva, muy buena la historia, pero la Biblia no afirma tal cosa, no se enseña en la Biblia tal cosa. Simplemente la Biblia dice rejuvenece en algunas versiones, me hace fuerte en otras versiones, pero no explica este proceso. Esto es inventado. Y de hecho parece un proceso al mejor estilo del ave fénix o de algún otro tipo de fábula. Pero definitivamente no lo dice en la Biblia. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido lamisionradio.com.